¿Quiénes están destinados para reinar? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuándo vamos a reinar? Ya mismo. Desde el momento en que conocemos a Jesús, podemos comenzar a reinar juntamente con Él, pero evidentemente es un plan que Dios también tiene preparado para el futuro, para la gloria misma, en la que vamos a reinar juntamente con Jesucristo en el universo. Vamos a reinar durante el milenio sobre todas las naciones de la tierra, incluido Israel, y vamos a reinar también en todas las edades, digamos. Y la iglesia tiene realmente una misión y tiene un privilegio muy grande dado por Dios. Y en esta serie, Destinados para Reinar, hemos dicho en primer lugar que el propósito final de Dios crear el universo, el propósito final fue traer a existencia la iglesia, un grupo especial ganado por la sangre de Jesucristo, un grupo que conformaría una compañera para Jesús, una esposa para Jesús, una novia para Jesús. Finalmente, entonces, el propósito de la creación del universo, Dios tenía en mente la iglesia. Cuando Cristo vino al mundo, vino a salvar a los pecadores, vino a perdonar los pecados de todos los hombres. Pero Él también tenía en su agenda algo muy importante, algo prioritario: formar su propia iglesia, su manada pequeña, un grupo especial que constituiría, digamos, su compañía para toda la eternidad. Y eso somos nosotros, la iglesia, la esposa, la novia de Jesucristo. En segundo lugar, hemos dicho que el propósito de Dios para esa novia, para esa iglesia, es darle una suprema dignidad, es darle, digamos, realmente darle una posición de privilegio, porque ser llamada para ser la novia del Cordero y futuramente la esposa del Rey de Reyes, pues evidentemente es haberle dado a la iglesia la dignidad más grande. Déjeme decirle una cosa: si fuéramos a comparar, digamos, la iglesia como si fuera una organización, aunque la iglesia no es simplemente una organización, es mucho más que eso, pero pongamos a la iglesia en el nivel de una organización. Si pusiéramos a la iglesia en el nivel de una organización y la comparáramos con la ONU, por ejemplo, ¿quién cree usted que es más importante realmente? ¿Quién cree que usted tiene realmente más influencia desde el punto de vista de Dios? ¿Quién cree usted que tiene más privilegio realmente ante los ojos de Dios? La iglesia. La iglesia es la institución, si fuera una institución, la organización, si fuera una organización más importante que hay sobre la faz de la tierra. Pertenecer a ella realmente es estar en el mejor grupo humano, en la mejor comunidad, porque es exactamente pertenecer a la compañía, a la comunidad de los redimidos del Señor, amén, de aquellos por los cuales el Señor entregó su vida y su sangre. Es realmente, yo le decía, pertenecer a un club muy exclusivo, la iglesia de Jesucristo. Pero los cristianos a menudo realmente no sabemos dónde estamos, porque hemos tenido tantos años de religión hueca, de religión vacía, de religión humana, de religión sin poder, que no llegamos a la verdadera iglesia del Señor y todavía creemos que estamos en la otra. No nos hemos dado cuenta realmente de dónde estamos, pero cuando uno comienza a abrir los ojos a la luz de la palabra de Dios, cuando uno comienza a recibir iluminación de parte del Espíritu Santo, verdadera revelación, uno empieza a entender realmente que es un privilegio ser un miembro de la iglesia de Jesucristo, pero es también una gran responsabilidad. Y si buscamos vivir a la altura de ese privilegio y a la altura de esa gran responsabilidad, entonces no podemos seguir viviendo como venimos viviendo. Tiene que haber cambios reales en nuestra manera, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra filosofía de vida. Y hemos dicho también en tercer lugar que la iglesia tiene un privilegio también, y es el privilegio de la oración. Y que la oración debe ser la ocupación principal de la iglesia, porque decíamos, todo el mundo puede orar, los hinduistas pueden orar, los mahometanos pueden orar, los judíos pueden orar, los indios en la selva pueden orar, pero realmente, ¿quién puede orar? En realidad, ¿quién puede orar? Estando unida por el Espíritu Santo a Jesucristo y usar legítimamente el nombre de Jesucristo, sino solamente ¿quién? La iglesia. ¿Entienden esto? Cualquiera puede orar, cualquiera puede pedirle cosas a Dios, cualquier hombre puede elevar una oración al Dios de los cielos, pero solo la iglesia lo puede hacer con una autoridad que solo a ella le ha sido dada. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque solo la iglesia está realmente
unida a Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración es un arma muy poderosa que el Señor le ha entregado a la iglesia. Es un gran privilegio poder orar cara a cara, poder hablar cara a cara con el Señor, poder entrar las 24 horas del día al trono mismo de la gracia. Eso solamente se le entrega a los redimidos. Eso solamente es posible por medio de la sangre de Jesucristo. Así que la iglesia debe entender también la tremenda responsabilidad que tiene en la oración, para hacer de la oración un arma poderosa que le permita interceder continuamente. Ahora, vamos a entrar a algo más allá, digamos, de la oración, que es la autoridad espiritual. Es el tema de esta tarde. La autoridad espiritual es la delegación que Cristo le ha dado, le ha hecho a su iglesia. La iglesia no solamente tiene el privilegio de orar usando el nombre de Jesús, sino que la iglesia puede hacerlo con una tremenda autoridad. Autoridad no solamente moral o autoridad teológica o doctrinal, sino autoridad verdadera y legítimamente espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor le ha delegado esa autoridad. ¿A quién? ¿Al Pentágono? ¿A quién? ¿A la ONU? ¿A quién? A la iglesia de Jesucristo. Es a su iglesia a la que Jesús directamente le ha delegado su autoridad. Estando ahí en el monte de Galilea, después del Señor haber resucitado y antes de ascender a los cielos, Él le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, investido con ese poder, investido con esa autoridad, yo les digo a ustedes: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es una gran comisión. Solo la iglesia ha recibido una comisión tan grande de ir a todas las naciones del mundo, oigan bien, a todas las naciones del mundo, a hablar, a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y quién le dio esa autoridad a la iglesia? ¿Quién le dio esa misión a la iglesia? Se la dio nada menos que Jesús, el resucitado, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene una tremenda autoridad espiritual que debe conocer y que debe también usar realmente como el Señor quiere que lo haga. En Lucas 10, 17 al 19 dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo diciendo. El Señor en una oportunidad había reunido 70 discípulos y les había dicho: vayan por diferentes lugares, por diferentes ciudades dentro de Israel y prediquen el Evangelio. Prediquen en mi nombre, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Y Él los comisionó, es decir, los envió simplemente, les dijo: vayan y háganlo. Cuando el Señor les dijo a esos 70 hombres: vayan y háganlo, les estaba entregando su autoridad. ¿Entienden esto? Los estaba enviando como representantes de Él. Era como que cada uno de esos 70 era como el mismo Señor Jesucristo. Y fíjense que Él simplemente les dijo: vayan y háganlo. Como si fuera la cosa más natural, les dijo: vayan y echen demonios. Y no me dijeron: ay Señor, un momentico, pero ¿y cómo se echan los demonios? Es que yo no me siento capacitado para echar un demonio. Es que yo no he hecho el curso de guerra espiritual. Es que no, nada. Simplemente, si Jesús me dijo que lo haga, yo voy y lo hago. Amén. Es por fe, sencillamente. Y estas personas fueron investidas del poder del Espíritu Santo. Y fueron y hicieron lo que el Señor les dijo. Como si fuera la cosa más natural, les dijo: vayan y resuciten a los muertos, imagínense. Vayan y echen fuera a los demonios. Vayan y sanen a los enfermos. Y nadie le dijo: uy Señor, un momentito, pues es que yo no soy médico, yo no he estudiado medicina y yo no conozco las enfermedades y bla 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 y bla bla bla. Sencillamente esos hombres fueron en fe. Amén. Y fueron a un enfermo y le dijeron: mire, yo vengo aquí en el nombre de Jesús que me envió. ¿Usted está enfermo? Bueno, le pongo mis manos y en el nombre de Jesús declaro que usted es sano, punto. Y la gente se sanó así. Milagros extraordinarios, ¿entienden esto? Y los demonios salían de las personas. Y entonces dice que volvieron los 70 ¿cómo? Con gozo, volvieron de esa misión felices, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Es decir, Señor, es increíble, los demonios nos obedecen a nosotros. ¿Pero en qué? En tu nombre. En tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo. Tremenda declaración del Señor. Ellos le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecían cuando usamos tu nombre. Les dijo: sí, claro, yo sé. Eso es así. Yo veía caer al mismo Satanás, caer del cielo como un rayo. Allá. ¿Saben qué? El Señor estaba hablando de una visión realmente espiritual. Su palabra es la que hace caer a Satanás de allá arriba, ¡pam!, al suelo. Y hay un futuro también, hay una guerra futura, una batalla futura que la narra el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que en el futuro, delante de nosotros, va a haber una guerra muy fuerte en los cielos, en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando en esta tierra y haya un gobierno mundial, digamos, liderazado por el espíritu de Satanás y por el anticristo y el falso profeta. Va a haber una guerra, una gran batalla en los cielos, y Miguel va a batallar, va a traer sus ejércitos angelicales y se va a enfrentar al gran dragón, dice el libro Apocalipsis, a Satanás, que es la serpiente antigua, y a los ejércitos del diablo. ¿Y sabe qué? Va a vencer evidentemente Miguel. Y el libro Apocalipsis dice que como fruto de esa batalla y de la derrota que va a sufrir Satanás allá en los aires, es una batalla que se va a librar en la atmósfera terrestre, Satanás va a ser arrojado a la tierra y va a tener que vivir en la tierra. Satanás no vive en la tierra, Satanás vive en este momento en el aire, en la atmósfera y en la estratosfera. Él se mueve en los aires, en los cielos. Él todavía se siente allá un reyesito en los aires. Pero cuando haya esa batalla, lo van a mandar a la tierra. Y el libro Apocalipsis dice: alegraos cielos y los moradores de él. Y ay de vosotros, los habitantes de la tierra, porque el diablo ha descendido de vosotros teniendo grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y eso era lo que estaba Jesús hablando proféticamente. Sí, yo ya veo cómo va a caer Satanás a la tierra, va a caer como un rayo. Pero él también lo veía caer, oigan esto, mientras los 70, oigan esto, mientras los 70 estaban llenos del Espíritu Santo, hablando las palabras del Evangelio, hablando el mensaje de Dios, mientras ellos estaban poniendo las manos para sanar los enfermos, mientras ellos usaban el nombre de Jesús para decir a los demonios: fuera, Satanás, ¡pum!, estaba recibiendo una terrible derrota. Y eso es lo que podemos hacer usted y yo hoy todavía. Todavía le podemos propinar tremendas derrotas a Satanás cuando nos decidimos a usar la autoridad que nos han dado, cuando nos decidimos a andar en santidad, cuando nos decidimos a hablarle a las personas acerca de Jesucristo, cuando nos atrevemos a poner las manos y orar por los enfermos, cuando nos atrevemos a usar el nombre de Jesucristo y a expulsar fuera a los demonios. Es la iglesia, la única, oiga bien, la única que le puede poner tate quieto a Satanás y a su organización que está influyendo a este mundo, a la política, a la religión y a la economía de este mundo. Solo la iglesia puede hacerle frente a este enemigo. Pero oiga bien, la iglesia, cuando la iglesia sabe quién es, amén. La iglesia, cuando la iglesia toma realmente su posición, la iglesia, cuando la iglesia se llena de la dignidad que ella tiene, la iglesia, cuando entiende la tremenda misión y responsabilidad que le ha sido entregada, la iglesia, cuando entiende quién es ella, la novia, la esposa del Cordero. La iglesia, cuando entiende que ella es el ejército de Dios que está en la tierra para hacer la voluntad de Dios, para hacer que el reino de Dios sea extendido, para que Dios pueda usar a la iglesia para ganar las almas y arrebatarle al enemigo las almas. De esa manera podemos propinarle tremendas derrotas. Amén. Y tenemos que ser conscientes de eso. Estamos en medio de una batalla espiritual y déjenme decirle, la guerra ya la ganó el Señor. Ya Él ve caer a Satanás del cielo como un costal de papas, en realidad. Y usted tiene que creer y entender eso y vivir en esa dignidad. Por favor, no viva por debajo de lo que usted realmente es. Vaya a la Biblia para que usted se entere quién es usted espiritualmente hablando, para que usted se vea todas las mañanas como en un espejo la palabra de Dios y usted se apropie de la identidad que le dieron al ser cristiano, al estar puesto en Cristo. Y entonces vaya y haga lo que Dios le dice que tiene que hacer. Vaya y viva como debe vivir. Vaya y hable como debe hablar. Vaya y haga lo que Dios dijo que haga. Y use la autoridad que le han dado. Amén. Porque la autoridad espiritual es la delegación que Cristo le ha dado a su iglesia. Y si usted es cristiano, usted es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo.
Usted no es miembro simplemente de un grupito que se llama Ríos de Agua Viva y que se reúne los sábados en una casa. No, usted es miembro de la iglesia de Jesús, y eso es realmente lo más maravilloso y lo más grande. Ahora miren lo que Jesús le dijo a sus 70 en este momento. Oigan esto, y esto es para usted también. Yo recuerdo que esta palabra me la dio por primera vez el Señor cuando estaba en Barranquilla, por allá en los años 80. Me dio esta palabra en un momento clave de mi vida, y esa palabra ha sido una espada de dos filos para mí en la guerra contra el enemigo. Dice así, apropiese usted también, dice: he aquí, les doy potestad. ¿Quién nos da esa potestad? Jesús, el Señor. Les doy potestad de hollar, o sea, pisar serpientes, es decir, espíritus malignos, espíritus inmundos, y escorpiones, demonios, ángeles caídos, y oigan esto, sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, es decir, sobre todo príncipe satánico, sobre todo gobernador de las tinieblas de este mundo, sobre todo ejército de fuerzas de maldad en las regiones celestes, dice Cristo, yo les doy a ustedes poder sobre todo eso, y sobre toda fuerza del enemigo, dice Cristo, oiga bien, y nada los dañará. Entonces, ¿por qué vives con tanto miedo? ¿Por qué te da tanto miedo el diablo? ¿Por qué te asustan espíritus malignos en el sueño o en la noche? ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad o a una cucaracha? ¿Por qué estás tan lleno de miedos y no has entendido quién eres? ¿No has entendido el poder que te dieron? ¿No sabes quién eres realmente, iglesia? ¿Todavía no te has dado cuenta? ¿Todavía no despiertas a la verdad? ¿Todavía no abres los ojos para saber quién eres tú y cuán grande autoridad y cuán grande poder te ha sido dado? Pero es que eso es por fe. Esto es para el que lo crea. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Es decir, los que se atreven realmente a creer y los que se atreven a actuar de acuerdo a esa palabra. Así que debes saber esto. Y quiero que pongas tu nombre allí. Te dice el Señor Jesucristo, como miembro de la iglesia de Jesucristo que tú eres. No importa si naciste del Espíritu apenas ayer, o si naciste hace 50 años o 30 años en el Señor. El Señor Jesús te dice: Germán, yo te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Andrés, Carlos, María, Clara, Nayet, Angélica, te doy potestad. Yo, Jesucristo, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y te doy poder. Eso es potestad, eso es autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Es decir, no importa lo que Satanás te mande. Satanás te puede mandar el más terrible de sus demonios. Satanás te puede mandar un ejército de espíritus inmundos. Yo te doy potestad sobre eso. Y yo, Jesucristo, te garantizo, eso no te dañará. Amén. ¿Amén? Eso no te dañará. Cualquiera puede por allá estarte haciendo brujería, vudú, traerse el brujo de Haití o el brujo del África, porque te tienen envidia y te está haciendo allá macumba y lo que sea. ¡Pum! Te puedes reír de esa porquería. Solamente tienes que entender que estás cubierto con la sangre del Cordero y puedes romper todo hechizo y puedes romper todo maleficio. Y puedes romper toda palabra y toda lengua que se levante contra ti. Tú la puedes declarar en juicio y puedes cancelar en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un miembro de la esposa del Cordero y Él la protege a su novia, a su esposa, y Él te ha investido con poder, Él te ha dado autoridad. Lucas 10, 17 al 19, acabamos de leerlo. Ahora, esta es una base clara legal. Escucha esto. Esta es una clara base legal para la liberación de la esclavitud, la opresión de Satanás y para la acción ofensiva en el conflicto con él. Es decir, tenemos una base legal, estamos autorizados. ¿Autorizados por quién? Directamente por Jesús. Autorizados por la palabra de Jesús. ¿Entiendes eso?
para que hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer en su nombre. Ahora, es importante entender lo que es la unidad orgánica de Cristo y su iglesia. Mira, cuando Adán fue creado, ¿te acuerdas? Cuando Adán fue creado, no le fue dada compañera inmediatamente. Y Adán no tenía realmente una compañera. Los animales no eran compañía para Adán porque no tenían su misma naturaleza. Adán tenía naturaleza humana, los animales tienen naturaleza animal, y después viene naturaleza vegetal, y después viene naturaleza mineral. No había nada en su entorno que pudiera, digamos, ser de la calidad de Adán, de la misma naturaleza de Adán, que él pudiera llamar su novia, su esposa, su compañera. Pero el Señor lo hizo caer en un sueño, y de su costado, de su costilla, sacó y creó a la mujer. Y entonces cuando Adán la vio, dijo: tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada, y tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán supo que esa criatura hermosa que estaba allí frente a él, esa criatura había salido también de él, es decir, participaba de su misma naturaleza, era de la misma calidad de él, y era la que formaba realmente una compañía perfecta para él, porque Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero mira, cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, el Hijo de Dios no tenía tampoco una compañera, amén. No había un grupo de seres humanos que fueran redimidos, que tuvieran naturaleza divina como Él la tiene, y que pudieran conformar realmente su novia, su esposa. Y Él venía a buscar una esposa para Él, y el Padre estaba buscando una esposa para el Hijo. Y el Hijo entonces también fue herido en el costado. Ahí en la cruz fue herido en el costado, y de ahí comenzó a fluir la nueva compañía para Jesús, la iglesia de Jesucristo, que nacería de su sangre, que nacería de su espíritu, una compañera para Él. Y también Jesús estuvo 3 días dormido en la muerte, digámoslo así, mientras la iglesia comenzó a nacer el día de Pentecostés. Y entonces el Padre le entregó también una compañera para su Hijo Jesucristo. ¿Sabe a qué estamos destinados prioritariamente los cristianos? Prioritariamente a estar cerca de Jesús por toda la eternidad. Siempre vamos a estar así con Él. Donde Él vaya y viaje por el universo infinito, así vamos a viajar juntamente con Él. Lo que Él haga, nosotros estaremos allí presentes. Gobernaremos juntamente con Él. Y saben, no sabemos realmente, porque la Biblia nos habla hasta el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí se acaba y no sabemos de ahí para allá qué sigue. Pero tiene que seguir algo espectacular. No sabemos qué va a pasar en los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Te has puesto a pensar que tienes vida eterna ya? Que vas a vivir eternamente, que ya estás viviendo realmente la vida eterna. Porque cuando te mueras ya no te vas a morir, en realidad te vas a ir al cielo, luego te dan un cuerpo nuevo, vuelves aquí a la tierra y vives 1000 años aquí en la tierra, y luego sigues viviendo per secula seculorum. Nunca más morirás, tienes vida eterna. Y vamos a estar siempre al lado de Jesucristo. Así que hay tiempo para hacer muchas cosas con el Señor que ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que vamos a hacer estando junto a esta maravillosa persona que se llama Jesucristo. Así que hay una unidad, déjame decirte, tremenda entre Cristo y su iglesia. Oiga bien, no es solamente una unidad institucional o una unidad organizacional, es una unidad orgánica. La iglesia no es, digamos, solamente una organización, ¿ok? Una organización. La iglesia es un organismo vivo, porque tiene la vida de Jesucristo en ella. Realmente solo puede ser parte de la iglesia, escúcheme bien, y escúcheme usted que está ahí en internet, solo puede ser parte de la iglesia, de la verdadera iglesia de Jesucristo, aquella persona que tenga la vida de Cristo en él. Amén. Solamente es realmente parte de la iglesia de Jesucristo el que tiene el Espíritu de Cristo en él. Por eso en 1 Juan capítulo 5 dice que si alguno tiene a Cristo, tiene la vida, pero que si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y Romanos 8 dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Óigame bien, una persona puede ir a una iglesia todos los días, ser parte de una iglesia todos los días, pero si no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu de Cristo en ella, no es de la iglesia de Jesucristo. ¿Está claro? Será de la iglesia del pastor Rojas, o del pastor Moreno, o del pastor Perengano, ¿me hago entender? Pero no de la iglesia de Jesucristo.
Por eso es tan importante saber si uno realmente ha nacido del agua y del Espíritu, si uno realmente es un cristiano, si en verdad yo estoy en Cristo, amén, si en verdad he nacido de nuevo. Porque si la iglesia fuera simplemente una organización, cualquiera puede formar una iglesia, y hoy sí que es cierto que se pueden formar iglesias. Cualquiera puede poner 20 sillas, alquilar un garaje, poner un letrero, la iglesia de los Patasola, y ya hay una iglesia ahí, y empezar a predicar cualquier cantidad de tonterías y barrabasadas, y lo van a seguir, porque para todo hay público, amén. Y va a empezar a pedir también los diezmos y las ofrendas, y la gente también va a dar la plata, porque engañar a las personas y manipularlas es la cosa más fácil que puede haber, amén. Pero eso sería ¿qué? La iglesia de fulano de tal, no la de Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque la iglesia no es simplemente una organización humana, es un organismo vivo, unida por el Espíritu Santo. Lo que nos hace, en estos días han estado hablando de qué es lo que nos hace colombianos. ¿Han visto? ¿Qué es lo que nos hace colombianos? Pues que la comida, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace colombianos? La alegría. ¿Qué es lo que nos hace colombianos? Pues la cultura. ¿Qué es lo que nos hace colombianos? La música que a nosotros nos gusta, etcétera. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Que estamos juntos dentro de un templo? No, lo que nos hace cristianos es que tenemos el Espíritu de Cristo. Si usted tiene el Espíritu de Cristo y yo tengo el Espíritu de Cristo, los dos estamos unidos por un mismo Espíritu. ¿Entiendes eso? Porque lo interesante en la iglesia y lo extraordinario y lo milagroso en la iglesia es que el Espíritu de Cristo habita en cada miembro de su cuerpo, y ese Espíritu se mueve en cada uno de ellos, y eso es lo que nos une realmente, el Espíritu Santo. No es ni siquiera la doctrina, no es ni siquiera el nombre o el cartel que tiene la iglesia, no es el pastor, es el Espíritu de Cristo lo que realmente nos une, porque es una unidad orgánica. Mira Efesios 1, 19 al 23 lo que dice. ¿Y cuál? Está hablando Pablo allí de que él ora para que el Señor abra los ojos del entendimiento de la iglesia, de sus discípulos, y ellos puedan entender cuál es la herencia a la que ellos han sido llamados, y también dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos. ¿Según qué? La operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál poder? La cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que se nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está diciendo, miren, yo oro para que ustedes abran los ojos. Yo oro para que ustedes realmente entiendan, no acá, sino en el Espíritu, para que el Espíritu Santo les haga comprender cuán grande es el poder que está dentro de cada uno de ustedes. Un poder que puede operar en usted, dentro de usted y a través de usted, si usted realmente cree. Y quiero decirte, el poder que está dentro de ti, está diciendo allí Pablo, es el mismo poder con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Imagínate. ¿Servirá ese poder para un dolor de muela? Si levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Servirá ese poder para cualquier sanidad? ¿Quitará el carranchín? Claro que sí. ¿Entiendes? Pero ni para el carranchín a veces usamos el poder de Dios, ¿o no? ¿Por qué? Porque no creemos, porque no nos hemos dado cuenta de qué es lo que tenemos, porque no sabemos usar lo que tenemos, lo que nos dieron, porque somos ricos, viviendo como miserables y como pobres, porque no sabemos lo que tenemos realmente, porque no nos apropiamos. Vuelvo y me remito a ese testimonio maravilloso que nos contaba Marilena unos días atrás, ¿cierto? De que ella estaba llena de dolores. Yo soy consciente de eso, soy testigo, soy su esposo. Estaba llena de dolores en las articulaciones, artritis reumatoide, allá le estaban diagnosticando. Y ella comenzó a pensar, caramba, yo soy miembro del cuerpo de Jesucristo, yo estoy injertada en Cristo, así que la vida de Cristo fluye a través de mí. Y Cristo no está lleno de dolores, ni de artritis, ni de nada de eso. Amén. Así que ¿por qué tengo que estarlo yo? Si yo soy una célula del cuerpo de Él, si yo soy un dedo de Él,
Si yo soy una mano, un ojo, lo que sea de Cristo, la vida de Cristo sanadora y poderosa está en mí. Entonces ella simplemente se acostaba en la cama y comenzaba a visualizar que el poder de Cristo fluía y pasaba por todo su cuerpo. Y el dolor se fue, y la artritis se fue, amén. Y se fueron las pastillas, y se fueron los ungüentos, y las pomadas, y toda la cuestión. Y las recetas médicas y todo eso. ¿Por qué? Porque creyó que el poder de Dios fluye en ella. Y yo le pregunto, ¿qué fluye en usted? ¿El miedo? ¿Qué es lo que fluye en usted? ¿Los chismes de la red? ¿Los chismes de Caracol, de RCN? ¿Qué es lo que fluye en usted? ¿Qué está fluyendo? ¿Qué es lo que usted habla cuando habla con sus hijos? ¿Qué es lo que usted habla cuando habla en su hogar? ¿Usted habla poder? ¿Usted habla autoridad? ¿O usted habla lo mismo que todo el mundo habla? Las mismas cosas vacías, las mismas cosas vanas, las mismas preocupaciones paganas. Ay, qué vida tan dura. Ay, esta economía como está. Ay, Cali como está de insegura. Ay, las Bacrín. Ay, 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 ay. O usted ya entendió quién es usted. Que usted es de otra parte, que usted es de otra cosa, que usted es de otro costal, que usted es de otro reino. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, ¿se acuerdan? Y yo no soy de este mundo y ustedes tampoco. Ya no son de este mundo. Ustedes no están bajo Satanás. Ustedes no están bajo la autoridad del príncipe de este mundo. Al contrario, ustedes están por encima de él. Él está por debajo de ustedes. Ustedes lo pueden pisar, lo pueden hollar. Ustedes pueden dar órdenes a él. Él no tiene que dar órdenes a ustedes. No tiene ninguna base legal. No tiene ningún derecho. No tiene ninguna autoridad. Ustedes son los que tienen que decirle: quítate de delante de mí, Satanás, que voy a pasar. No me estorbes. Lárgate. Tú no tienes que decirle: ay, don Satanás, ay, tengo que pasar por ahí. ¿Usted qué piensa? ¿Será que paso? ¿Usted me dejaría? Ay, no, qué susto. El diablo. Mamá, el diablo me está molestando. O vas a usar autoridad, o vas a entender quién eres de una vez por todas. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer a su palabra? ¿O te vas a creer a ti mismo, a tu carne, al mundo y a Satanás? ¿Lo vas a escuchar a ellos todo el tiempo? ¿O por fin vas a escuchar a Dios? Y vas a entender que tienes una tremenda autoridad y tienes que usarla para sanar enfermos, para ganar almas para Cristo, para echar fuera demonios, para hacer que el reino fluya, que el reino corra por toda la tierra. Y dice: y sometió, refiriéndose a Cristo, oye esto, sometió todas las cosas ¿bajo qué? Bajo sus pies. ¿Qué sometió Dios bajo los pies de Cristo? Todas las cosas. Oye lo que dice: todo nombre, todo principado, todo poder, todo señorío. Eso incluye ángeles y hombres. Lo sometió bajo sus pies. Pero oye bien, ¿quiénes son los pies de Jesús? Nosotros, la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Mira lo que dice: lo sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Si los pies de Cristo están sobre todo, oye bien, entonces la iglesia está sobre todo, ¿o no? Así sean los cristianos que forman la uña gorda del pie de Cristo, los que están más abajo, están por encima de Satanás. Tú estás por encima de Satanás. Estás por encima de todo principado, por encima de todo demonio. Y si hay alguno atormentándote y fregándote la vida, ponte en autoridad, repréndelo y dile que se largue, que se vaya. Y se va a ir. Se va a ir, si lo crees. Si usas la autoridad que el Señor te ha dado en fe, si usas el nombre de Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora bien, esta unidad no es una relación mística. A menudo digo eso, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces la gente se imagina una cosa ahí toda, ¿sí? Que eso es como una alegoría nada más. No, no es una alegoría. Es el cuerpo de Jesús, la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Mira, que Jesús se expresa a través de la iglesia. Oye bien,
Jesús existía desde la antigüedad, de siempre, en espíritu. Y para venir a la tierra, Él tuvo que tomar, ¿qué? Un cuerpo, ¿cierto? Porque si Jesús hubiera venido como espíritu, ¿quién lo podía ver? ¿A quién podía tocar? ¿A quién le podía hablar? Nadie. Jesús se metió dentro de un cuerpo. Y fue porque Él estaba dentro de un cuerpo que Él podía abrazar, porque tenía brazos para abrazar a las personas. Fue porque tenía un cuerpo que podía poner las manos sobre las personas. Amén. Fue porque tenía un cuerpo que podía hablar y una palabra audible y la gente lo escuchaba. Y fue porque tenía un cuerpo físico que pudo entregar ese cuerpo para que ese cuerpo sangrara y fuera destruido y fuera acabado en la cruz. Pero Él se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Pero déjame decirte, Él no se quedó sin cuerpo. Él todavía está aquí, porque está en la vida de la iglesia. Nosotros somos las manos de Jesús ahora. Nosotros somos los ojos de Jesús. Nosotros somos la boca que Jesús tiene para seguirle hablando a la gente el evangelio. Amén. Nosotros somos la boca que Él tiene para echar con autoridad fuera a los demonios. Nosotros somos los brazos para abrazar al cansado, al triste, al abatido. Nosotros somos los que tenemos la palabra de consuelo para el que está triste, para el que está solo, para el que está en necesidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que entender eso. Estamos unidos por el Espíritu, es una unidad orgánica. No se cuenta que el cuerpo místico de Cristo no es una relación mística, ni es tampoco filosófica, no es alegórica, ni tampoco es institucional, organizacional. Es una unidad orgánica, quiere decir, participamos de los mismos órganos vitales de Cristo, participamos de la vida de Cristo. Somos, como dice Efesios 5, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y constituimos un mismo espíritu con Él. Amén. ¿Puedes entender eso? Pide al Espíritu Santo que te revele más y más y más y más. Y dile: Señor, yo soy tus manos, yo soy tus ojos. Yo soy tu corazón en este mundo. Úsalo, Señor, úsalo para llegar a los demás. Efesios 2, 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, ¿qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y oye esto: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, junto con Él, nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Claro, es de lógica, ¿cierto? Es de lógica. Si yo soy un miembro del cuerpo de Jesucristo, yo estoy donde Jesucristo está. Entonces, si Él está en el cielo, yo estoy en el cielo ya con Él, porque formo parte de Él. Ya no hay nada que me pueda separar. Ahora hablábamos, cantábamos eso, ¿cierto? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Es que nadie nos puede separar del cuerpo de Cristo. Nos tendrían que hacer una cirugía y extirparnos, y no se puede hacer, no hay quien la haga. El diablo no tiene quirófano para hacer eso. ¿Me hago entender? Así que nadie te puede ya sacar de Cristo. Estás metido en las entrañas de Él. Así que si nosotros somos el cuerpo, donde esté Cristo está la iglesia. Asimismo, entonces, si Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, porque somos su cuerpo. Si fuimos sepultados juntamente con Él. Pero si también Él resucitó, fuimos resucitados junto con Él. Y si Él ascendió a los cielos, ascendimos con Él. Y si Él se sentó a la diestra, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. ¿Y sabes hasta dónde llega el diablo? Solamente llega hasta la atmósfera terrestre, hasta la estratosfera. No puede subir más de ahí. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, allá muy arriba. Podemos mirar a Satanás así. ¿Qué hubo, diablito? ¿Qué le pasa? Quítese de ahí, no estorbe, no moleste. Es la realidad. Desde nuestra posición en Cristo podemos tener toda la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sabiendo que nada nos va a dañar. Aún dijo el Señor, ¿se acuerdan? Que podíamos beber cosas mortíferas, veneno y lo que fuera, y no nos va a matar. ¿No dijo el Señor eso? ¿Será una fábula? Ay, es que la Biblia tiene unas hipérboles. O sea, unas exageraciones. No, es Dios hablando. Él lo está diciendo. Y yo tengo que creerlo. Amén. Ahora mire, dice: nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para con quiénes? Para con nosotros, la iglesia, los que estamos en Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 7. Así que la iglesia está en el trono, ¿debido a qué? A esa unidad orgánica que tiene con Cristo. Ya hemos sido legalmente entronizados con Cristo porque estamos orgánicamente unidos con Él. Y por lo tanto, ya hemos entrado aquí y ahora en nuestro reinado con Él. Por eso en Romanos 5 dice, para que reinemos en vida, los que hemos recibido la gracia, los que hemos recibido la justicia de Jesús, dice para que reinemos en vida. Ya, ahora mismo podemos estar reinando con Cristo. Pero usted tiene que asumir esa autoridad, amén. Usted tiene que reinar sobre sus finanzas. ¿Sabe una cosa? Usted no tiene que dejar que sean los bancos los que le manejen sus finanzas, que sean los gota a gota los que le manejen sus finanzas, o la suegra o el vecino que le prestó. Usted tiene que tomar autoridad, control sobre sus finanzas. Usted tiene que ser el Señor de sus finanzas, amén. Usted tiene que ser el Señor de su vida realmente, aún en lo posible de su tiempo también, y de tantas cosas. Usted gobierne, no deje simplemente. No le estoy diciendo que usted entre en una anarquía y ahora llegue a la casa y le diga, tumbe la puerta, mi amor, me dijeron que voy a reinar, así que todo el mundo aquí se me arrodilla. A ver, hijo, venga, lávame los pies y los zapatos y me los... No es ese tipo de rey abusivo. Es un rey lleno de amor como Jesucristo, pero con una tremenda autoridad, amén, una tremenda dignidad. Reine en el nombre de Jesús sobre toda oposición del enemigo. Reine sobre toda fuerza del enemigo. Y dígale al enemigo que usted ya sabe quién es usted. Y que mejor se tenga dudo, porque usted va con todo en el nombre de Jesús. Ahora, estamos terminando. Hay resultados prácticos de la unidad orgánica con Cristo. Hay resultados de eso. ¿Cómo? En Mateo 5, 13 al 14, ¿qué dice Jesús a la iglesia? Le dice, ¿ustedes son qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que ustedes son la sal de la tierra. Vayan al mundo, vayan a salar las cosas. Y ustedes son la luz, vayan y den luz, no se escondan. La iglesia no se puede esconder. La iglesia tiene que ser visible. La iglesia tiene que estar en las calles. La iglesia tiene que estar en la política, en la economía, en la religión, en las artes, en las ciencias, en todo. Mire, es muy interesante cuando uno empieza a investigar. Por ejemplo, grandes científicos. La gran mayoría de grandes científicos, grandes inventores, gente que ha hecho cosas grandes en beneficio para el mundo, son cristianos. Investigue, ¿verdad? Isaac Newton, por ejemplo, tremendo genio, cristiano. Hay cantidades de cristianos en las artes, cantidades de cristianos en los deportes, cantidades de cristianos en la política, cantidades de cristianos aún en las altas cortes de los países, en los congresos, en las asambleas. Cristianos manejando bus también, manejando taxi, obreros, haciendo su papel también. Amas de casa, montones de amas de casa cristianas que riegan la palabra, riegan la palabra, riegan la palabra. La iglesia de Jesucristo está ahí, amén. Está viva y está activa y está trabajando con todas sus debilidades, con todos sus problemas, con todos sus achaques. Sin embargo, la iglesia de Cristo sigue viva y sigue activa y está influyendo este mundo. Quiero decirle una cosa, este mundo no se ha podrido del todo y no se ha ido completamente a la cloaca, es por la iglesia de Jesucristo. Es por los cristianos que todavía estamos aquí haciendo dique, deteniendo la tremenda corrupción. Si no, el diablo hace rato que había vuelto esto un completo infierno realmente. Pero es por la iglesia de Jesucristo que todavía se para firme y que se niega a vender sus principios, a vender su primogenitura. La iglesia de Jesucristo que se mantiene todavía en pie en la palabra de Dios, que esto no se va a la debacle. Recuerden lo que pasó en Génesis 6, ¿se acuerdan? Cuando Dios tuvo que mandar un diluvio. Mire, el problema era tan grave, la corrupción social, la descomposición social llegó a ser tan grave que Dios no tuvo otro remedio y no enviar un diluvio. Imagínense, barrer con todo.
y dejar solo 8 personas y volver a comenzar con la humanidad. Porque era tal la corrupción, era tal la anarquía, era tal la violencia que se había levantado en ese punto. No había nadie que viviera los principios. No había nadie que hablara de parte de Dios. No había nadie que dijera, no, mis hijos los voy a criar en la palabra de Dios. Los voy a levantar en los principios del Señor. Amén. No había nadie de parte de Dios. Dios tuvo que mandar un diluvio y barrer con toda esa inmundicia. Que no había más. Y está pronto a hacer eso mismo en este tiempo. Pero solo la iglesia detiene la corrupción como la sal. Pero la iglesia no solamente es sal, es también luz. Tiene que llevar su luz, tiene que llevar su conocimiento. Lo que conocemos como civilización occidental, que ha proporcionado los más elevados niveles de vida, libertad, seguridad y paz nacional, oiga esto, es definitivamente un subproducto de la ética judeocristiana, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, y de la redención obrada por Jesucristo. Indudablemente, miren, lo que todavía no deja que esta sociedad se vaya completamente al tarro de la basura son los principios y la ética judeo-cristiana, la ética que viene de la Biblia. Los que todavía nos perseveramos en vivir en los principios de Dios. Amén. Aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen dinosaurios, aunque nos llamen reaccionarios, me importa un bledo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Y necesitamos cristianos que piensen así y vivan así. Y necesito que los jóvenes que están aquí, tomen esa bandera y la sigan llevando donde quiera que vayan. Que no se avergüencen de ser cristianos, que no se avergüencen de creerle a la palabra de Dios, que no se avergüencen de vivir de acuerdo a los principios, a las normas de la palabra del Señor. Amén. Que aunque ustedes vean fornicación a diestra y a siniestra, que aunque ustedes vean todo tipo de desenfreno, que aunque ustedes vean droga y cualquier tipo, digamos, de libertinaje, ustedes se mantengan firmes, glorificando al Señor, adorando al Señor. Esos son los valientes que arrebatan realmente, y son los que preservan realmente el país que tenemos, la Colombia que tenemos. La Colombia del mañana va a ser una Colombia absolutamente corrompida, o va a ser una Colombia realmente restaurada. Depende de usted y depende de mí. Depende de la actitud y las decisiones que la iglesia tome. Si la iglesia toma la actitud de no hacer nada, de sentarse a dormir en los laureles, si la iglesia toma la actitud, aún peor, de participar con el mundo y más bien parecerse más al mundo cada día, imagínense a dónde podemos ir. O si la iglesia se para firme y entiende que ella ha sido llamada, que ella es la esposa del Cordero, que ella es la llamada realmente a ser la luz y la sal de este mundo. Y si la iglesia toma en serio su misión y aclara bien su visión y empieza a hacer las cosas que Dios quiere y permite ella que el Señor Jesucristo la pueda usar como un cuerpo usable para el Señor, entonces la iglesia va a hacer su papel. Amén. Y muchos van a ser salvados, muchos van a escuchar de la palabra de Dios, muchos van a venir, porque déjeme decirle, la gente del mundo solo tiene una opción: podrirse cada vez más en la inmundicia del pecado. Y quiero decirle, millones de ellos ya están hartos de eso. Millones de ellos ya están aburridos de eso, pero no tienen ninguna otra alternativa, no conocen otra cosa. Nadie les ha presentado la posibilidad de una vida nueva, una vida diferente en Jesús. Y usted conoce ese tipo de vida, usted sabe de qué estamos hablando. Usted tiene que llevarles a ellos esa opción, esa vida. Si la iglesia se calla, entonces la gente morirá en sus pecados. Pero si la iglesia habla, si la iglesia es luz, si la iglesia da ejemplo, la gente va a ser salvada. Y entonces estaremos desatando lo que ha sido desatado en el cielo, y estaremos atando también lo que ha sido atado en los cielos. Amén. Estaremos haciendo nuestro papel, el papel de llevar la luz, llevar la visión. Dos cositas. George Washington. Sabemos quién es George Washington, ¿cierto? El padre de la nación americana, norteamericana. Dijo esto: es imposible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia. Y Daniel Webster, que es también un político, un estadista americano, dijo esto: si permanecemos en los principios enseñados en la Biblia, nuestro país seguirá prosperando indefinidamente.
Pero si nosotros o nuestra posteridad descuidamos sus instrucciones y su autoridad, nadie puede imaginar qué catástrofe repentina puede abrumarnos y sepultar nuestra gloria en profunda oscuridad. Y aplíquele eso a Colombia, es igual. Usted y yo somos responsables. Así que la autoridad espiritual está relacionada directamente también con la salvación de los hombres. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, del presidente para abajo, para que vivamos quieta y reposadamente y en toda piedad y honestidad. Fíjense que la iglesia, oiga bien, la iglesia puede ser un catalizador de lo que es la vida nacional. Yo pensaba, Señor, 60 años de masacre y de guerra en Colombia. Me surge una pregunta: ¿dónde ha estado la iglesia? ¿Vamos a pensar? ¿Dónde hemos estado los cristianos en Colombia? Que hemos llegado a tanto nivel de corrupción, de inmundicia, de deshonestidad, de masacres, de violencia. ¿Dónde ha estado la iglesia? Nosotros somos responsables. Amén. Oiga bien, la iglesia puede cambiar el clima político, el clima social. Aún puede cambiar el clima, el clima. Si oramos por agua, Dios manda agua. Y Dios cambia las cosas si lo hacemos. Pero si la iglesia duerme, si la iglesia solo va a ver los partidos de fútbol y se ve la copa UEFA y la copa de vino y la copa de no sé cuántas cosas y la 38 y la 42, ¿sí? Si la iglesia solo está pensando en divertirse, si solo está pensando en tener y acumular los mismos juguetes que todo el mundo pide y acumula, entonces el país se va al traste, la sociedad se va al traste, el hogar se va al traste. Si un hombre cristiano, oiga, me vienen aquí los varones que están aquí, los hombres, si un varón cristiano, si un esposo cristiano no levanta su familia en los principios de Dios y no es un sacerdote en su hogar, un hombre que lidera con la palabra, un hombre que levanta a sus hijos con la palabra, un hombre que ministra a su esposa con la palabra, el hogar se va a ir al suelo, se va a ir a pique. Si la esposa cristiana no hace su papel de ser maestra para sus hijos en cuanto a la palabra de Dios, porque la Biblia dice: levanten a sus hijos en la palabra del Señor, amonéstenlos en la palabra del Señor, la sociedad, la familia, el país se van al traste, porque somos llamados realmente a hacerlo. Mire que dice que si nosotros oramos, podemos vivir quieta y reposadamente, o sea, verdadera paz, en toda piedad y honestidad, cosas que faltan en Colombia a granel, ¿cierto? Piedad y honestidad. ¿Cómo falta en Colombia la piedad y la honestidad? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién tiene que hacer esa tarea? ¿Los ángeles? Usted y yo. La iglesia del Señor, por la intercesión o por la falta de ella, tiene el poder de vida o muerte sobre las almas de los hombres. Conclusión: por la autoridad que nos ha sido dada, podemos como iglesia arrebatar las almas de las garras del enemigo. Pregunta: ¿lo vamos a hacer? No, parece que no lo vamos a hacer. Ya me di cuenta que no. Ya entendí por qué. ¿Lo vamos a hacer o no? Claro que lo vamos a hacer. Oiga bien, vuelvo y leo. Por la autoridad que nos ha sido dada, podemos como iglesia arrebatar las almas de las garras del enemigo, y tenemos poder sobre él para quitárselas. Podemos ir y decirle: Satanás, suelta esta alma, yo la pido para Cristo. Tú no tienes autoridad sobre ella. Podemos hacerlo si lo creemos y si nos disponemos y si tomamos la autoridad que nos han dado y delegado y la usamos. Tenemos que hacerlo como iglesia, o pasaremos a la historia como una iglesia débil, mediocre, mequetrefe, vergonzosa, a la que Jesús
tendrá que allá en el tribunal decirle, pues sí, entren ahí a la salvación por gracia mediante la fe, pero no tengo una palabra para ustedes. No hay nada que pueda reconocerles. Qué peligro, qué tristeza. Yo no quiero ir al cielo así. Yo quiero llevar algo para el Señor. Almas, es lo más precioso que podemos llevar, ¿sabes? Me contaba mi esposa, para terminar, un testimonio en Barranquilla. Un pastor que es el pastor del hermano de Marilena allá en Barranquilla, su familia, ya murió el pastor. Y era un hombre ganador de almas, ganador de almas, ganador de almas. Y cuando ya estaba creo que en cuidados intensivos, murió de cáncer, ya en las últimas, otro pastor lo visitó, no un pastor, sino un hombre que es un comerciante, que es cristiano, y este hombre empezó a hablarle de los negocios, y que iba a abrir un negocio aquí, un negocio allá, y que las cosas iban bien, y no sé qué. Y el pastor le dijo simplemente esto: ¿con qué te vas a presentar al Señor? ¿Con dinero o con almas? Y eso le cambió el chip. Y el hombre está haciendo una obra evangelizadora tremenda en un lugar muy deprimido de Barranquilla, porque entendió. Y yo le pregunto a usted, ¿con qué se va a presentar usted al Señor? ¿Con qué se piensa presentar? ¿Va a ir con almas o va a ir con las manos vacías? Nos dieron autoridad para ganar almas. Si no lo hacemos, la responsabilidad es nuestra, no del Señor, y no es culpa del diablo. Amén. Así que levantémonos este año y dispongámonos realmente a ganar almas para Cristo. Comencemos por el hogar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ganar almas para ti, Señor. Despiértanos, motívanos, incomódanos, Señor. No nos dejes ni dormir siquiera, Padre, para que realmente nos dispongamos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Espíritu Santo precioso, unge a esta iglesia, Señor, con un espíritu de pasión por las almas, de evangelización, Señor. Que entendamos la tremenda responsabilidad que tenemos al ser la esposa del Cordero, la compañía de Jesús. Señor, que asumamos la autoridad que tú nos has delegado y que vayamos en tu nombre a hollar serpientes y escorpiones y a derrotar toda fuerza del enemigo, sabiendo que nada puede dañarnos, y a arrebatar las almas del fuego, Señor. Hay tanta gente sumida en el alcohol, en la droga, en la depresión, en el sexo, en la corrupción, Señor, y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros sabemos quién nos puede librar. Tenemos la autoridad para ir, Señor, y hablarles del perdón tuyo y ganarlos para Cristo. Señor Jesús, te pedimos hoy, nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos uses este año 2016 para ganar más personas para Cristo. En tu nombre lo pedimos, Señor. Úsanos como tus ojos, tus manos, tu boca, tus pies, tu corazón, para acercarnos a aquellos que aún no te conocen, Señor, y hablarles claramente y llevarles el mensaje de tu amor. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a recibir el pan y el zumo de uva.